Gracias por estos minutos para la radio pública. Bueno, en Bueno, un mes de enero que ha comenzado ya con mucho trabajo para ustedes, particularmente en el Congreso de la Nación, con las sesiones ujú, extraordinarias. sí, En este sentido, también nos preguntábamos un poco recién, mientras repasábamos algunas de las declaraciones que se hicieron ayer, empieza también a darse la discusión acerca de cómo va a impactar tanto la ley ómnibus como el DNU en las distintas provincias, ¿no? Digo, siendo Santa Fe una de las que, bueno, me imagino va a querer proteger ciertos intereses también, ¿no? En esta discusión. sí, indudablemente que se ve afectado toda la Argentina, digo, ¿no? Pero bueno, cada uno trata de hacer hincapié en cada uno de los, digamos, hay cosas que son transversales a todos. El empobrecimiento al que se va a ver sometido una gran cantidad de personas, más aún de lo que no estábamos bien y lo reconocemos, pero esto se va a agudizar. Y cuando empiecen a llegar las facturas de la luz, del gas, lo que ya está ocurriendo con las prepagas, con los seguros del auto, con la cuota de los chicos, aquellos que van a colegios privados, el transporte, lo que está ocurriendo con las tarifas de taxi, lo que, y en Santa Fe tenemos también, no hay que olvidar que dejaron de lado la billetera Santa Fe, entre otras cosas, Uh ¿no? -huh. También como un impacto al bolsillo que relativo también, porque venía siendo con muy pocos, pudiendo pocos recursos, pero al menos ayudaba en algo. Nosotros estamos recibiendo a distintos sectores de la vida este, social santafesina y de la producción. Ayer estuvimos con la gente del biocombustible. Ayer cuando estábamos reunidos había señalado, había ido gente del gobierno provincial el día anterior a establecer algunos pedidos concretos y mientras estábamos reunidos con el sector llegaron las modificaciones que instrumentaba el gobierno y lejos de favorecerlos, acá me están haciendo un análisis, justo me llegó antes que entrar en contacto con ustedes, un análisis pormenorizado de las nuevas modificaciones y las pymes, los sectores más pequeños del biodiesel que nuclean una gran cantidad, en la provincia de Santa Fe nuclea una muy buena cantidad de trabajadores, van a quedar muy desprotegidos y como ellos dicen directamente van al cierre de estas industrias. Y eso lo podemos trasladar, estuvimos con frigoríficos, en donde sobre todo el porcino, con el aumento del 9 al 15%, el bovino aumentó la carne, como aumentó el dólar, creen que no van a verse tan afectados, sí las carnicerías. Estamos hablando de los que están en la cadena de producción, de distribución del frigorífico que llega a las carnicerías, ni hablar que la gente se le va a complicar bastante comer, pero digo, en sí los frigoríficos, sobre todo los vinculados a porcinos y los productores de porcinos van a estar muy complicados con aumentar de 9 al 15% las retenciones en los productos regionales como ese sector, farmacéuticos, médicos, abogados, el sector del turismo. Bueno, estamos recibiendo una gran cantidad. Ahora yo me voy a juntar con la gente vinculada. Bueno, parecería que el tema de la pesca va a resolverse, pero también sectores vinculados al sector marítimo también muy complicados, yerbateros, en fin, no está dejando a ningún sector, tanto el DNU como la ley ómnibus, a ningún sector sin afectar ciertamente y sin complicarle la vida y en algunos casos para terminarlos. Bueno, puede parecer inocente mi pregunta, pero lo que quiero consultar entonces, también para poder entender, ¿no? Uno dice, bueno, un decreto de necesidad de urgencia que complica a todos los sectores, sobre todo sectores pymes, sectores pequeños, ¿y a quién beneficia? Porque si complica a alguien, beneficia a otros. Bueno, a ver, para que de pronto, como hay tantos artículos que nosotros también todos los días que leemos una página distinta o quienes o nos hemos distribuido el trabajo, incluso con los distintos asesores y distintos senadores, bueno, ahí tuvimos se generó, cada senador aportó un especialista en determinados temas y volcamos todo eso en un compendio de ayuda para entender cada una de las leyes y de los artículos que hay, es infinito y siempre encontramos un vericueto
para complicarnos más la vida. Lo que hay que entender es la génesis del concepto que hay. ¿Cuál es el concepto que hay detrás del DNU y de la ley ómnibus? Vamos a gobernar con los grandes sectores económicos dictando las leyes. No nos compliquen la vida a ustedes con tantas preguntas y tanta aprobación en el Congreso. La ley ómnibus habla tácitamente de cerrar el Congreso. Y bueno, no tanto pasar, déjame que yo gobierne durante estos 4 años, a gusto y piacere, como lo llamo yo, puedo endeudar al país, puedo hacer lo que quiera. ¿Quiénes están dictando y quiénes están detrás de todo esto? Claramente las grandes corporaciones. Entonces vemos cómo en cada uno de los temas el favorecido es, en el caso de las biodiesel, ¿quién es el favorecido? Las petroleras. Claro. Las pequeñas productoras quedan en el camino. Las grandes aceiteras que van a poder exportar y lo que les quede lo volcarán en el mercado local, pero lo que les interesa es exportar a las grandes aceiteras. En cada uno de los rubros está pasando esto y hay, uno de pronto podría decir, bueno, tal cosa le va a salir más barato a la gente. Y no es así. Cuando uno dice, bueno, las farmacias de barrio van a quedar en el camino y la van a chupar una más grande, dice, bueno, porque te van a dar un mejor precio. Cuando se queden con todas las farmacias pequeñas y se conforme un monopolio de pocas farmacias, te van a salir mucho más caros los remedios. El tema es eliminar a las pequeñas competencias o aquel que pueda ayudar. En cada rubro está armado de esta manera la ley ómnibus, está armada de esta manera el DNU, y no quiere que nadie moleste para poder interponerse a estas acciones. Entonces, hay cosas que modificar y podemos rescatar algo seguramente trabajando. La ley ómnibus no se puede tratar en una semana, en 3 o 4 comisiones, con la cantidad le cambia la vida, calma el formato de la vida argentina. Ahora, senador, por ejemplo, desde el oficialismo se dice, incluso lo ha reiterado ayer Adorni, se dice, no hay tiempo, fíjense lo que pasa con el dólar por no aprobar este tipo de leyes. Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice, si no se aprueba esto puede haber una explosión. ¿Cómo lo ve usted? No, son realmente extorsivas. Son declaraciones extorsivas de un muchacho que no lo votó nadie como Adorni, que nos quiere dar todas las mañanas lecciones de vida. No sé, un tuitero conocido que de pronto lo pusieron en esa función y te quiere explicar cómo es la vida en Argentina. O Patricia Bullrich, que perdió y llegó ahí a los tumbos y entró por la ventana y hoy nos quiere enseñar cómo es la vida en Argentina, y señalar que lo que pasa en Ecuador va a pasar en Argentina, o que el dólar, si se desboca el blue, manejado por muchos de los actores. Vos fíjate lo que está pasando. Cuando en el gobierno anterior aumentaba un poquito el oficial, el blue tenía disparadas insólitas. Ahora aumentó una devaluación del 120% y el blue no se planchó. Entonces, ¿quiénes manejaban realmente el blue? Cuando hubo desabastecimiento de nafta, ¿qué pasó con uno de los encargados del abastecimiento de nafta? Hoy está en el gobierno. Entonces, son medidas extorsivas de estos grupos que son muy poderosos y han manejado el dólar, han manejado la distribución de combustibles, han manejado resortes muy importantes de la economía. Por eso cuando uno en la Argentina habla del poder oficial o del poder legal y el poder real, bueno, hoy tratan de que el poder real, que los más poderosos de la Argentina, gobiernen también con el poder formal, con la lapicera y sin tener intromisiones en el medio. A esto están llevando. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Por ejemplo, ayer hablaba con los abogados, más allá de que se puede estar de acuerdo o no, medidas como, por ejemplo, que vos te vayas a divorciar y no necesites un abogado. Bueno, algunos la podrán ver bien. Cuando los abogados te explican y dicen, mirá, si se complica, vas a necesitar un abogado. Entonces, no es tan sencillo. Digamos, lo pongo no para discutir por el tema que algunos podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo. Digo, ¿cuál es la necesidad y urgencia de eso? Sí. ¿Cuál es la necesidad y urgencia? Ahí también las cámaras, las agencias de viajes, que están realmente complicadísimas.
porque prácticamente desaparecen. En esto de la libre competencia, yo puedo decir que soy un gran kayakista y te invito a darte cursos y lecciones en el Atuel. Bueno, seguramente como no soy ni kayakista ni soy gran instructor, se va a ahogar la persona a la que mande. Pero digo, ¿quién la controla? ¿Quién lleva adelante la supervisión de cada una de estas acciones? Digamos, hay una Argentina que está armada desde años y seguramente habrá cosas que mejorar. Yo no digo que todo sea brillante, pero analicemos punto por punto y sobre todo, llamemos a los actores del sector. Yo estoy cansado de ver en este tiempo que llevo en la política, que son pocos años, ver cómo se determinan leyes hechas por un tipo que está en un escritorio y no tiene la más remota idea de qué se trata. Y muchas de estas cosas están hechas por personas que no tienen la más remota idea de qué se trata. Entonces, cuando se hablaba de cerrar los frigoríficos para las exportaciones, yo me ponía loco porque hablaba con los dueños de frigoríficos, hablaba con los productores y decía, miren, me explicaban el tema de la carne, venía a Buenos Aires y explicaba, bueno, había funcionarios como Julián Domínguez que entendían perfectamente de qué se trataba y estaban en contra de eso. Y había otros que no habían salido, no habían visto un campo más que por foto. Entonces, realmente hay cosas que si nosotros queremos modificar muchos puntos de la Argentina, primero, hay cuestiones económicas que no implican que no se puedan hacer nada sin meter en el camino tantos articulados y tantas reformas como las que se quieren dar ahora a las trompadas prácticamente, queriendo llevarse puesto todo. Entonces, claramente que lo de Adorni, lo de Bullrich, lo que dijo Barra ayer, que fue una barbaridad también, hablando como y que ya lo están amenazando y lo dice claramente la ley ómnibus. Yo creo que en la cabeza tienen, si esto se complica, cerrar el Congreso y manejar como una monarquía. Senador, sí. ¿Cómo está el poroteo, esto que se le llama de los votos, no? Más o menos, ¿cómo percibe usted votos a favor o en contra en el Senado? Los compañeros allí en diputados eran un poco pesimistas ayer. Sí. Nosotros en el Senado creo que, bueno, arrancamos mal, porque de ser la primer minoría pasamos a no tener nada. Los 39 senadores restantes se unieron para determinar las autoridades de la Cámara y quedamos 39 a 33. Creo que los distintos golpes que hay a las distintas economías regionales ponen a los senadores que defienden a las provincias en otra situación y bueno, y hay que ver, ahí leía declaraciones de uno de los senadores radicales diciendo que el DNU era inconstitucional, con lo cual uno también llama a la reflexión a aquellos radicales de raigambre, radicales de pura cepa, no los que se hicieron por casualidad, sino aquellos que realmente dignifican la democracia, que se acuerdan de Irigoyen, de Alfonsín y que quieren seguir manteniendo esas posturas y no acompañen estas formas y estos modos y no discutir seriamente y en profundidad cada una de las reformas o las propuestas que haya, ¿no? Senador, muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública. Seguramente volveremos a charlar, viendo también que esto recién empieza a debatirse. Probablemente volvamos a hablar en breve. Gracias. Un abrazo grande. Charlábamos con el senador Marcelo Lewandowski, senador por la provincia de Santa Fe. Bueno, nos contaba varias particularidades. Esto de estar manteniendo reuniones con distintos sectores, digo, lo del biodiesel y los biocombustibles ya lo venimos charlando bastante. Me sorprendió esto de los frigoríficos también. Cómo de alguna manera empiezan a aparecer los conflictos de las distintas economías regionales, ¿no? En un contexto que ya es de crisis. Digo, es el peor contexto quizás para empezar a reformar cosas que vayan a perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, como hablábamos ayer con algunos representantes, las economías regionales, los sectores particulares de cada una de las provincias, decía el senador. En algunos lugares es los yerbateros, en otros lugares son las personas que se dedican a la pesca. En la provincia de Santa Fe tenemos también la particularidad esto de, bueno, los frigoríficos, los productores porcinos. Y después la sensación que queda, de haberlo charlado incluso con otros diputados y demás, de la premura
¿no? Del apuro Sí, sí. por ¿Cuál es el tratar apuro para algo algunas cosas, ¿no? que evidentemente además merece, amerita una discusión y un tratamiento mucho más profundo, ¿no? Que el que se le está dando en este momento o el que se le puede dar de acá al 31 de enero. Yo creo que está bien que vos preguntabas lo del poroteo, porque me parece que entramos ya en esa fase en donde empezamos a mirar, bueno, si esto saldría o no saldría en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. A mí me gustaría saber cuántos diputados y senadores lo han leído completo al proyecto y han podido empezar a hacer este trabajo de que nos contaba Lewandowski de, bueno, empezar a ver párrafo por párrafo, página por página, qué significa y qué significa para sus provincias, sus ciudades, sus pueblos, sus regiones. Digo, es algo que me parece que después, cuando ya se vota, si se aprueba o no, lo último que podés alegar es desconocimiento. No se puede dentro de 6 meses, cuando te vengan a tocar la puerta de una farmacia chica de Venado Tuerto, decir, yo no sabía que esto te iba a perjudicar. No, precisamente vos estás ahí para pensar en el peor escenario posible, lamentablemente, ¿no? En el mejor escenario posible piensa el Ejecutivo. En el peor escenario posible piensa la oposición. Que cada uno aportaba algún especialista o alguna especialista en todas las temáticas para justamente abordar todos los temas de la ley y del DNU.